Hoy por hoy, cuando estamos finalizando el año 2021, las oportunidades de mejora e innovación en la industria del cumplimiento del comercio electrónico seguirán siendo cruciales para el éxito de las organizaciones. Para los minoristas es esencial estar al tanto de las tendencias clave del cumplimiento del comercio electrónico que actualmente están dando forma a la industria. Episodio número 44. Tecnologías de recolección o picking. En este episodio revisamos cómo hacer la selección del mejor sistema y tendencias de los próximos años. Al decidir qué tecnología de recolección de pedidos emplear, entran en juego varios factores. Tres de los más importantes son el costo operativo, la precisión y la inversión de capital. También se debe considerar la seguridad y el potencial de daño al producto. Al calcular el retorno sobre la inversión de varias opciones, es importante ponderar todos los factores sin olvidar asignar un peso a los elementos difíciles de cuantificar, como la seguridad o la precisión de la selección. De lo contrario, tienden a convertirse en factores que no pesan en la decisión, cuando de hecho pueden estar entre las consideraciones más importantes. Para reducir las opciones antes de hacer un análisis más profundo del retorno sobre la inversión sobre las alternativas más viables, te recomiendo crear una matriz como la siguiente y que califiques cada celda. Esta tabla tiene una columna denominada ponderación de los criterios de decisión para cada sistema. Esto obliga al equipo de selección a tomar decisiones difíciles con respecto a sus necesidades más importantes en los sistemas de selección que están siendo evaluados. Una vez que las opciones se reducen a quizá 2 o 3 sistemas de selección utilizando el proceso de clasificación anterior, llega el momento de recopilar datos más concretos y realistas sobre cada uno de los proveedores, probablemente a través de un proceso como el RFP, Request for Proposal, o solicitud de la propuesta en español. Te dejaré un enlace a la descripción de este método y a una herramienta sencilla que puedes utilizar para seguir este modelo. Consúltala en la descripción de este video. Luego, una vez que el costo o inversión y los beneficios se cuantifican con precisión, se puede calcular un retorno sobre la inversión más preciso para cada opción y realizar la selección final del sistema que más se adecúa a nuestras necesidades y posibilidades de inversión. Y ahora finalmente, para darle un cierre a esta serie de videos sobre las tecnologías de recolección, veamos cuáles son las tendencias en el almacén para el año 2022 y los siguientes años. Estrategias que se están volviendo cada vez más una necesidad. Las operaciones de aplazamiento o postponement y el comercio multicanal. Refiriéndonos a las operaciones de aplazamiento, la selección y el cumplimiento de pedidos se están viendo cada vez más afectados por la tendencia hacia aplazar. Cada vez más pedidos se equiparán, empaquetarán, se les colocarán identificadores como marcas, se les pondrá literatura o se ensamblarán parcialmente. Esta tendencia está principalmente impulsada por la visión de un bajo inventario, un flujo más flexible y serán cada vez más comunes en el mundo futuro del cumplimiento electrónico. Tanto en el aplazamiento como en otras actividades del centro de distribución, el embalaje debe optimizarse para reducir el desperdicio, el peso y el volumen. Y hablando del picking omnicanal, el cumplimiento omnicanal de fuentes provenientes de Internet y teléfonos móviles se está volviendo cada vez más común para los fabricantes y minoristas. El auge del omnicanal significa que los centros de distribución ya no pueden agrupar todos sus pedidos en grandes oleadas que deben procesarse por completo antes de aceptar la siguiente oleada de pedidos. Los pedidos por Internet se completan en un proceso de selección sin grandes corridas. Deben llenarse muy rápidamente, tal vez en un par de horas, y a menudo resultan en una recolección de piezas difícil, agravada por los picos estacionales. Además, se ve afectado por una gran cantidad de SKUs y crea la necesidad de un mayor control de inventario, flexibilidad y cumplimiento rápido y preciso. En las próximas décadas seguirán surgiendo enfoques de automatización creativa. Entre las más visibles en el corto plazo yo te podría mencionar conectividad 5G para Internet de las Cosas, drones, robots escaladores de estanterías para recolección,
plataformas integradas para automatización de los sistemas de gestión del almacén WMS, avances en visión artificial y utilización de realidad aumentada para navegar por un almacén virtual. Cada vez más de los grandes minoristas están completando pedidos por internet desde sus ubicaciones de las tiendas minoristas, así como desde sus centros de distribución. Existen ya softwares que determinan los envíos óptimos desde diferentes ubicaciones. El cliente puede obtener la entrega a domicilio por un cargo adicional o gratis, o recoger el pedido en la ubicación de la tienda, lo que ahora llamamos BOPIS, Buy Online Pickup in Store, o ROPIS, Reserve Online Pickup in Store. Muchos minoristas se están asociando con servicios de entrega express para cumplir con sus pedidos por internet. En resumen, en la actualidad y en los próximos años, las tecnologías de recolección son cada vez más creativas y eficientes. Las organizaciones que quieran sobrevivir a las tendencias de un servicio más rápido y de forma virtual tendrán sí o sí que invertir en sistemas que las hagan más eficientes en sus procesos de recolección de pedidos y envío. Quienes no lo hagan estarán condenados a desaparecer en el corto o mediano plazo. En tu organización ya se están tomando decisiones y enfocándose en implementar algún sistema que haga más ágil la operación o ya lo utilizan. Compártelo en los comentarios. Y recuerda que si te fue útil esta información, no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.